Fresco lanzó un plan de obras municipales para cambiar la fisonomía de los pueblos bonaerenses. Y Francisco Salamone ganó los concursos para llevar adelante las construcciones. Un año antes había conocido a Fresco cuando éste aún era solo un caudillo de Avellaneda. Salamone recorrió la provincia de Buenos Aires y construyó sus edificios, que eran casi monumentos. Este es su cementerio en azul. Imponente. La cruz, esa especie de ángel en el centro de la escena, y las letras R.I.P. Requiescat in pace, que descanse en paz. Ese carácter tan majestuoso parece una escenografía para una obra de teatro clásico. No le falta nada más. Pero no es de cartón pintado, es real. La entrada al cementerio de Azul es una de sus obras más imponentes. La hizo en 1938. Uno se cree de verdad que está en el límite del territorio entre los vivos y los muertos. Cuando Salamone empezó a construir, las localidades del sudoeste bonaerense eran pequeños poblados, apenas un poco más grandes que en los tiempos de su fundación a fines del siglo XIX, cuando formaban la línea de frontera que separaba la civilización de la barbarie. Fresco, el gobernador, quería transformarlos. Inspirado en la arquitectura nacional socialista, pretendía hacer de Buenos Aires una provincia monumental. Salamone entendió muy bien su mensaje. Salamone definió su estilo aprendiendo de las corrientes arquitectónicas de su época. En su obra, de manera muy personal, fusionó el Art Déco, el funcionalismo, el futurismo italiano, el expresionismo alemán, el constructivismo ruso y hasta el estilo neocolonial, de manera tal que pudieran dialogar con el paisaje pampeano. Salamone me intriga. Sus construcciones, el personaje, todo en él es un misterio. Por eso sigo su ruta en el sudoeste de la provincia. Estamos en el cementerio de Azul, diseñado por Salamone. ¿Cuáles son sus características principales? Lo que más llama la atención es la monumentalidad. Este gran bloque de unos 22 metros de altura por 43 de frente, con características de lo que se acerca más al Art Déco. Y una de las cosas más fuertes y características del cementerio es el ángel que precede al todo el pórtico, que para muchos es un ejemplo de lo que es el cubismo aplicado a la escultura, porque todo el facetamiento del ángel está dado por figuras geométricas planas. En el medio de las letras, la figura que corona la composición está construido con concreto reforzado. El ángel exterminador, o el ángel de la muerte. ¿El cementerio ya existía cuando se construyó este pórtico? Sí, y de hecho tenía un pórtico muy lindo, que se ubicaba hacia aquí unos 100 metros, y el cementerio era visto de arriba, la clásica cruz latina. Y Salamone lo que hace es trasladar el pórtico nuevo hacia la ochava, porque él lo que hace es no solamente pensar en sí, en la construcción, en el edificio, sino en toda la puesta en escena que va a significar su obra. Por eso que en este caso la desplaza hacia la ochava, para que cuando uno llegue cause mayor impresión y además su obra se destaque más que si estuviese en el lateral como estaba el pórtico anterior. Le ofrece mucha más visibilidad. Es muy significativo, muy curioso que la obra pública en esa época estaba identificada con la administración, ¿no? Las municipalidades, la producción, los mataderos y la muerte, los cementerios, los lugares donde podía intervenir el Estado y darle un símbolo a una ciudad. Y que esto se hacía a partir de una idea de simetría, de ordenamiento, de monumentalidad, ¿no? De presentación, de impacto. Aquí la simetría está utilizada con ese fin. El cementerio antes de la intervención de Salamone ya tenía una cierta simetría en cuanto a la disposición de los accesos y las calles principales. Y después Salamone, al desplazar el portal hacia la ochava, digamos como que rompe un poco la simetría
del plano de la planta del cementerio, pero sí todo su portal es bien simétrico, desde los extremos, que empieza con esas dos figuras en zigzag que significan la llama eterna, hasta, bueno, la sigla, que el RIP con mármol negro, y la ubicación donde está el ángel, digamos, como se pueden trazar un eje a la mitad, dividirlo a la mitad y queda exactamente igual a ambos lados. ¿Y cómo es el Cristo que está en el oratorio? Es una escultura que es a su vez modelo para otros Cristos que Salamone utilizó en otras obras. Claro, Salamone le encarga a un escultor chierico de apellido que realice, digamos, en un formato más humano, en una proporción más pequeña, un diseño de Cristo cubista para hacer estudio de los encastres y de los pesos y los volúmenes, de lo que iba a ser después el Cristo, digamos, monumental y gigante que precede el cementerio de la Prida. Fue muy controvertido lograr hacer la obra de Salamone en azul. Hubo unas pujas internas muy grandes en el municipio porque se debía endeudar mucho el municipio, y en el saber popular quedó que entonces la sigla RIP significaba resulta imposible pagar. Y obras públicas en general en ese periodo, monumentales, parecidas y casi todas ganadas por concurso por Salamone, ¿no? Sí, eso también es muy curioso. Cómo es que Salamone logró ganar tantas licitaciones y concursos. Alguna de las cosas es porque frente a otros proyectos sus obras eran menos costosas en relación también de lo grandilocuente y lo monumental que eran. Es una obra evidentemente muy polémica, ¿no? Que aún hoy sigue despertando amores y odios. ¿Y los pueblos de ese entonces estaban orgullosos de estas construcciones? ¿Qué registro hay de todo esto? Más allá de lo que podía significar ideológicamente sus obras, si hoy por hoy son atractivas, son curiosas, llaman la atención, esto llevado a la década del 30 era un choque, un golpe muy fuerte en el tipo de construcción que había entonces, y de ahí el rechazo también. Salamone ganaba los concursos porque sus diseños eran los que más se adecuaban a la imagen de un Estado fuerte. Pero además, su técnica y el material que utilizaba eran menos costosos que el ladrillo asentado sobre adobe que se usaba en la época. Lo llamaban piedra líquida. Se trataba del hormigón armado.